Y quiero hacer una analogía. Fíjense hasta dónde el ser humano llega a hacerse dueño de situaciones que no necesita cargar. Es decir, nos cargamos demasiado de problemas, de temores, de inquietudes. Y la analogía es que los que han tenido la oportunidad en una de las políticas de cuando uno se transporta en una aerolínea, una política que ponen es el medir y ser precavidos con el peso del equipaje. Cuando uno se excede, a veces uno termina pagando más sobre el costo del precio del boleto que uno adquirió. Pareciera como que esto se vuelve contraproducente y hay una penalización enorme. Y la analogía es, pareciera que el ser humano anda por la vida, viajando en esta vida, con un terrible exceso de equipaje. Te preguntaría a ti, ¿cómo está la carga de tus preocupaciones? ¿Cómo está la carga de tus inquietudes, de tus temores? ¿O aquello que tal vez se hace presente en nosotros como problemas? Por eso en esta noche yo quiero invitarles a que podamos reflexionar desde la escritura con este vivir ligeros. ¿Qué te parece? Vivir ligeros. Y nada mejor que ir a lo que la escritura nos dice. ¿Es posible vivir ligeros? Bueno, creo que ahí va a estar el desafío, porque hagamos brevemente como el recordatorio, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Se siente cansado? ¿Se siente agobiado? ¿Se siente aligerado? Y si somos honestos, podemos decir, sí, se siente un poco cargado porque echamos encima de cargas que a veces no necesitamos por qué estar llevando. Fíjense lo que nos dice el Salmo 55. Deja tus preocupaciones al Señor. En la versión Reina Valera, porque la que ustedes ven en pantalla es la Dios habla hoy. En la versión Reina Valera lo dice de otra manera. Echa tus cargas al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Así que te invito a que en esta oportunidad que tenemos de reflexionar sobre la Escritura y en este Salmo 55, versículo 22, ¿por qué no darnos la oportunidad para echar las cargas en el Señor o dejar de preocuparnos, que la preocupación no nos gobierne? Se puede decir bastante fácil, pero conlleva todo un desafío. ¿Podré yo darme la oportunidad en esta ocasión de depositar esas cargas y esas preocupaciones en Dios? Bueno, quiero agregar a esto la oportunidad que también nos da esta reflexión en el libro de los Salmos, de cómo podemos aligerar esa carga tan pesada que por momentos parece fastidiarnos o parece distraernos y olvidarnos de esta maravillosa promesa que Dios nos da. Y aquí quiero darte este pequeño itinerario. Itinerario en el modo de invitarte por dónde conducirnos para aligerar y echar estas preocupaciones y nuestras cargas a Dios. Te comparto lo siguiente. Hay tres modos de estar en la realidad. O frente a aquello que nos agobia, o frente a aquello que llamamos problema, o frente a aquello que sentimos que genera mucha presión o preocupación. Puedes hacerte presente ante esa realidad adversa, confrontándolo, afrontándolo o enfrentándolo. Quisiera yo invitarte para justo volver a llegar a la tarea que nos invita el salmista en ese versículo 22. ¿Qué sucede cuando el cristiano confronta la realidad? Bueno, la palabra confrontar es interesante. Significa estar junto a y ponerme de frente a otro.
La confrontación es estar junto al problema y ponerme frente a ese problema o a esa adversidad con una actitud que no nos favorece. Y que es esta la primera reacción que todos tenemos con aquello que nos está rebasando, con aquello que nos inquieta, con aquello que nos atemoriza, con aquello que nos desgasta. Esa situación adversa que nos preocupa, que nos aqueja, el confrontar es una manera de estar en una batalla, en una lucha. Por eso ponemos aquí, es aquello que sucede y que llega a nosotros y que pareciera se presenta como una colisión, como algo que nos impacta. Entonces, la primera reacción que tiene todo individuo, y el cristiano no está ausente de ello, es que cuando escucha problema, una situación que le modifica, está peleando. Peleando porque intenta querer cambiar lo que no puede cambiar. Se pelea con las situaciones y eso te va generando mayor preocupación. ¿Y la preocupación qué es? Es adelantarme a lo que todavía no está pasando, donde yo en mi cabeza o en mis sentimientos voy generando una especie de ambigüedad. Por un lado, no lo quiero que suceda lo catastrófico, pero por el otro lado, estoy mirando situaciones que tal vez pasan por mi pensamiento de manera terrible, pero todavía no sucede. Así que el primer punto al que yo quisiera invitarte es, si bien vamos a reaccionar, ¿sí? Vamos a reaccionar frente a aquello que nos acude, pero te invitaría a que no te pongas a pelear frente a aquello que no puedes cambiar. Lo otro es afrontar. Afrontar es ya no estar en el estado de la confrontación, sino como más próximo. El término afrontar es proximidad y ponerme frente a esa situación, ya no peleándome, sino tal vez tratando de buscar qué podría hacer. El afrontar, dicho de una manera más sencilla, es mantenerse en una actitud ante un problema, una situación difícil o frente a una obligación que no puedo eludirlo, asumiendo un poco el esfuerzo, ¿no? Que se suponen luchando y actuando de acuerdo con tus exigencias. El afrontar quiere decir, a ver, hay esto que me ha sacudido, estoy más próximo y esa proximidad significa que el cristiano puede disponerse desde aquello que pues es su tarea y sus exigencias. Y a lo mejor ahí, cuando se asume con esta actitud, la carga puede irse aligerando. Pero tal vez exige demasiado, tal vez exige muchísimo y eso hace que finalmente pueda desgastarse. A ver, en el afrontar el problema, si hay un poco más esta disposición, yo te invitaría a que revises esta situación que me está preocupando, ¿cómo pudiera yo resolverlo? Y la pregunta de cómo podría yo resolverlo significa ver qué talentos, qué dones Dios te ha dado, qué virtudes tienes. Ah, bueno, he visto que lo que me nace y me apasiona me da la oportunidad para hacer las cosas de la mejor forma y eso genera por momentos esa motivación que necesito. El que vive confrontado con los problemas, vive luchando, queriendo cambiar y eliminar una batalla que tal vez necesitamos pasar. El que se dispone a afrontar empieza a reconocer un poco sus talentos, sus virtudes, aquellas cualidades que le están dando pauta como para ir dando solución. Pero quisiera yo llevarte a un punto siguiente, que es ahí donde nos deja el reto la porción de la escritura del Salmo 55. Enfrentar. Y enfrentar ya no será en el camino de las otras dos conductas anteriores que hemos mencionado. El enfrentar es ir hacia adentro. Y sigo estando frente a esa situación
que me está sacudiendo. En el primer estado o conducta era luchando, pretendiendo cambiar una batalla que tal vez necesito pasar. En el segundo modo de estar era tal vez utilizando mis recursos propios para hacer frente y dar solución. Pero en este tercero es ir hacia adentro. Y el ir hacia adentro significa no que me olvide de la situación que tengo que solucionar o de la adversidad con la que tengo que hacer frente, sino que ir hacia adentro en el cristiano describe, en pocas palabras, que no podemos olvidar nuestra confianza en Dios. El ir hacia adentro es buscar a Dios en esta interioridad personal. Tener confianza es una palabra maravillosa y que tiene una esencia muy particular. Aquel que confía significa que sabe conducirse con fe, que sabe conducirse con esta fidelidad. Y esa fidelidad que está puesta en un Dios que nunca te ha traicionado. Desde mi interior, enfrento, aguardando siempre con la confianza en nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, ¿cómo me ayuda para aligerar ese terrible peso que me he echado en mi espalda? Pues es también desde esta oportunidad de confiar en Dios, darme en la tarea de asumir una postura de esta situación presente. Sé que a veces nuestras inquietudes, nuestros temores nos llevan rápidamente hacia un futuro que lo vemos complicado y a veces hasta tan problemático cuando todavía no está pasando. Si tú confías en Dios, iglesia, también podrás reconocer lo que no puedes cambiar y hacerte cargo de lo que sí está a tu mano. Repito, confiar en Dios es reconocer lo que no puedo yo cambiar, lo que yo no puedo modificar, porque aquel que vive confrontado contradictoriamente está queriendo cambiar lo que no puede. Y entonces el cristiano que confía en Dios reconoce y dice, ok, esta situación en estos puntos de este problema o de esta adversidad, eso me rebasa y sé que no lo puedo modificar. Y cuando uno se sabe reconocer bajo esa confianza en Dios, de saber qué es lo que escapa a mi control, entonces empiezo por identificar lo que está a mi alcance, lo que puedo disponerme desde lo que puedo responsabilizarme y lo que puedo asumir. Y esto me permite ir descansando poco a poco de una carga que no puedo. Así que en este panorama, si tú estás preocupado y ya es tan fuerte la carga, o como decíamos en la analogía del principio, mi equipaje pesa demasiado, tal vez es porque he estado confrontándome con esa situación, peleándome, tal vez pretendiendo yo querer tener una victoria en una tempestad que solo hay que saber esperar confiados de Dios. Es cierto, hay que echar mano de nuestros recursos, de nuestros talentos. Dios te ha dado dones, iglesia, y esos también te podrán ir dando pauta. Pero te invitaría a que en medio de las tempestades tratemos de enfrentar, reconociendo que Dios hará lo que le toca hacer. No hagas cosas que a Dios le toca hacer y date la oportunidad de hacer lo que Dios te ha encomendado que hagas. Porque de esta forma, si yo estoy peleándome en tratar de hacer lo que a Dios le toca, te estás desgastando demasiado y tu energía se va consumiendo. Mejor deja a Dios lo que le toca y en este reconocerme me dispongo a decir, Señor, Dios mío,
Si esto es lo que está a mi alcance, lo haré. Y en ese momento, créeme que tu equipaje empieza poco a poco a aligerarse. Dicen los expertos y los especialistas que quien vive con cargas muy grandes, algunos le llaman el famoso síndrome del Salvador. El síndrome del Salvador es aquel que quiere resolverlo todo, quiere tener el control de las cosas, no puede mostrarse vulnerable, no puede mostrarse frágil, porque él es el encargado de asumirlo. Y pobre, aquel que tiene este síndrome de Salvador, o haciendo también un poco en la analogía, nos parecemos a ese superhéroe, Superman, que prefiere salvar a todos, pero ¿quién lo salva a él cuando frente a la kriptonita se hace presente? Eso pasa. Queremos nos rescatar a los nuestros, que no se agobien, pero uno vive con un agobio permanente, aunque no lo queremos expresar. Así que hagamos esta tarea con este itinerario que puede ayudarte a dar pauta desde el enfrentar. Aquí, en este itinerario, de manera general, te diría, todos nos enfrentamos a situaciones adversas, todos los días, situaciones de crisis, pérdidas, enfermedades. Lo puedo confrontar, es la reacción más natural del ser humano, pero no nos trae resultados tan favorables, porque es una reacción instintiva y solo me genera inquietud y la inquietud me lleva al temor. O puedo también afrontar esa situación adversa donde ya hay un poco la disposición a través de una aptitud, quiere decir, desde dónde lo puedo resolver. A ver, utilicemos los recursos propios, las capacidades propias para ir dando solución. Esto, claro, te va a ayudar, pero sobre todas las cosas, para poder disponer de nuestra aptitud necesitamos enfrentar. Y enfrentar es una toma de decisión personal, es elegir. Elegir significa discernir. Esta carga, de esta carga y esta situación, no puedo modificar esto porque escapa a mi control. Y ahí entonces asumimos una actitud. Y la actitud no es solo decir, echémosle ganas. La actitud significa reconocer que hay que tener la fe, la confianza de decir, Dios, esto te toca a ti porque ya me he examinado y me he reconocido que no puedo más. Y para que haya actitud, querida iglesia, tiene que haber humildad. Y la humildad, ¿dónde la trabajamos? En reconocer nuestros límites. Reconocer los límites. Te preguntaría a ti, ¿sabes reconocer tus límites? ¿O eres de esos que tiene el síndrome del Salvador que dice, yo todo lo puedo? Hay que saber reconocer nuestros límites. Y los límites no es que hagan del individuo y del cristiano incapaz, sino todo lo contrario. La humildad nos hace ver que después de ese límite, Dios está haciendo grandes cosas, pero tienes que reconocerlo porque no lo puedes todo. ¿Y por qué no lo podemos todo? Porque el salmista nos quiere recordar lo siguiente. No te olvides, deja tus preocupaciones al Señor. Echa tus cargas, dice en otra versión, y Él te mantendrá firme. Me llama mucho la atención esta segunda parte del versículo. Él te mantendrá firme. Cuando uno lleva demasiadas cargas, piensen ustedes en cargar algo muy pesado, así literal, y me lo pongo bajo mis hombros. Tal vez podrás decir, en este momento, sí puedo cargarlo. Y si en esta ilustración le dijéramos a esa persona, aumenta un poco más la carga de lo que ese individuo lleva, tal vez la persona dirá, sí puedo. Y si vamos aumentando una carga y así sucesivamente, llegará el punto en donde tus piernas, tu espalda y tu cintura empezarán a sentirse
el terrible peso que estás llevando. Y esto te puede llevar a sentirte no solo tan agobiado y cansado, sino hasta la misma carga te puede llevar a una caída que termine siendo más doloroso. Por eso vean lo que dice el salmista. Si echamos nuestras cargas, Él te mantendrá firme. ¿Qué significa? Que no tendremos por qué caer, porque hemos aprendido a soltar de eso que no podemos modificar. Y maravilloso también el mismo texto del Salmo 55, versículo 22. Si hacemos este ejercicio, Dios no te dejará que caigas. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a Él. Dios no permitirá que caigas. ¿Por qué? Porque no tendrás la obligación de cargar algo que no es necesario cargar. Así que he mencionado hasta este momento que esto es un itinerario y un ejercicio. No estoy hablando de que esto se solucione o traiga resultados de manera... Por supuesto que no. Estamos hablando en esta noche de que es un ejercicio y el ejercitar es que todos los días no te olvides de este pequeño itinerario. Si me pongo a pelear con el problema, estoy cargando más. Si me pongo a querer cambiar y a discutir lo que no puedo modificar, entonces estarás agobiándote. Confiemos, es reconocer hasta aquí llegó mi límite, Dios, y que la humildad signifique fortaleza. Fíjense lo que les estoy compartiendo. La humildad signifique fortaleza. El cristiano que reconoce sus límites está viviendo más ligero. Y esto nos dará la oportunidad para seguir reconociendo a nuestro Dios en todo momento de nuestro camino. No te olvides, aprendamos, ejercitamos, dispongámonos a vivir todos los días un poquito más ligeros.